Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy bien, estimados colegas, muy buenos días nuevamente. Saludos a los colegas de la región La Libertad y de todo el Perú. A través del grupo Capellán, les saluda el profesor César Honores Vázquez. En esta oportunidad vamos a trabajar la sesión número 6 relacionada a errores comunes en el aprendizaje de las fracciones. Recordarán ustedes que hemos visto en la sesión número 5 las diferentes acepciones de la fracción y hemos visualizado luego una serie de situaciones en las que nosotros identificamos el uso de esas acepciones, ¿no? Y hoy nos concentraremos en ver cómo es que a partir del desarrollo de las situaciones planteadas, las situaciones problemáticas planteadas, el estudiante comete diferentes errores, ¿no?, en el proceso de desarrollo de las situaciones, así como también en su proceso de aprendizaje, ¿no? Para ello vamos a recordar lo siguiente. Thompson y Saldaja 2003 en su investigación señala que una forma bastante habitual de comenzar el estudio de fracciones en los niveles iniciales, ¿no?, en los primeros niveles, es hacer que los estudiantes consideren una colección de objetos, ¿no?, algunos de los cuales, ¿no?, son diferentes del resto. Esto nos llevaría a trabajar en su primer momento, obviamente, el tema de fracciones en cantidades discretas, por decirlo así. ¿Correcto? Como observamos allí, tenemos 5 esferas, de las cuales 3 son de color violeta, ¿no? Entonces, a pesar de todo, ¿no?, un somero análisis nos revela que contra lo supuesto, la figura podría tener varias interpretaciones, ¿no? Entonces, si vemos todo el conjunto como una colección, entonces cada una de las esferas violeta, ¿no?, cada una de las esferitas, sea la violeta o sea la blanca, es un quinto, ¿no?, ¿no?, es un quinto, ¿correcto? Y que la figura, en este caso, representa las figuritas de las esferas violetas representaría 3 quintos, ¿no? Si vemos las 3 esferas como una colección, entonces podríamos decir que una de ellas representa un tercio y que la figura representaría 5 tercios en ese caso, ¿correcto? Si vemos la esfera como un círculo, entonces la figura representa 5 círculos, dado que un círculo es, ¿no?, un quinto de 5 en este caso, ¿sí? La figura representaría 3 quintos de 5, ¿no? Entonces, llegar a la comprensión del concepto de fracción es un largo camino debido a sus múltiples interpretaciones, sin mencionar a las ya establecidas desde el lenguaje cotidiano, ¿no? Cuestión que suele estar presente en los procesos de aprendizaje de estos temas, ¿no? Nos dice Linares y Sánchez, 97, ¿no? Muy bien. Entonces, conforme vamos avanzando, podemos ir viendo que la comprensión del concepto de fracción depende de cómo se entienda cada uno de estos significados, por lo que es importante tener claro cada uno de ellos, debido a las múltiples interpretaciones que se admiten de las fracciones, ¿no? El objetivo de su enseñanza debe ser que los alumnos lleguen a dotar de significado a cada una de ellas, pero también que logren establecer relaciones entre dichas interpretaciones. Además, la existencia de tal variedad de interpretaciones hace la necesidad, ¿no?, o hace necesaria una variedad correspondiente. Como dice Kerslake,
en el 86, siguiendo el trabajo de Dixon y Gibson en el 91, ¿no? Entonces vamos a considerar 5 interpretaciones de las fracciones en este caso, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? El significado parte todo, ¿no? Como operador, como cociente, como medidas donde establezco comparaciones, ¿no? Y en este caso como razón, ¿correcto? Donde establezco comparaciones ya de diferentes magnitudes. Muy bien, entonces a partir de ello podemos ver qué pasa cuando el estudiante ya se enfrenta, ¿no?, a trabajar problemas con fracciones. ¿Qué es lo que pasa cuando el estudiante interactúa con estos objetos matemáticos y trabaja con estos objetos matemáticos? Podríamos decir que surgen errores, ¿no?, que generalmente vienen asociados a dificultades de aprendizaje, ¿no? En concreto, en el estudio y uso de las fracciones, estas dificultades son principalmente debidas, ¿no?, a la gran cantidad de significados que ya poseen, como lo hemos visto, pero también pueden estar asociadas al lenguaje, a creencias previas que tiene el estudiante, ¿no?, sobre este campo, o a la complejidad propia de los conceptos matemáticos, ¿no? También se puede tener en cuenta que el estudio de las fracciones es un poco, digamos, no tan sencillo, es un proceso largo, ¿no?, como son otros conceptos, pero que requiere el tiempo para su comprensión, ¿no?, por parte de los estudiantes. Entonces podemos ver que atendiendo a los errores que puede provocar el trabajo con fracciones, Linares y Sánchez en el 98 identifican 4 tipos, ¿no?, de errores. Aquellos que aparecen de forma aleatoria, por descuido, por distracción, ¿no?, debido a que el alumno ignora la respuesta y presenta un resultado al azar. Los causados por defectos de comprensión de un concepto y los debidos a la aplicación sistemática de procedimientos erróneos. En este último caso no podemos encontrar que los procedimientos utilizados por los alumnos procedan, ¿no?, bien de métodos personales alternativos a los enseñados por el profesor, o bien son debido al olvido o modificación de algún paso en algún tipo de algoritmo, en este caso enseñado, ¿no?, por decirlo así. Entonces podemos ver que hay una clasificación, ¿no?, que vamos a ver ahora en un momento y que nos llevaría de alguna manera a ir viendo dónde tenemos que apuntalar como maestros para poder ir superando estas dificultades con nuestros estudiantes. Sabemos que los estudiantes en este proceso de comprensión de la fracción, ¿no?, el proceso de poder entender y comprender la fracción, cometen muchos errores, ¿no? Pero también entendamos que el error es una oportunidad para poder aprender, ¿no? Y es una interesante oportunidad porque permite que a partir del error el estudiante puede ir construyendo o reconstruyendo el concepto, y a partir de esta reconstrucción el estudiante puede ir superando las dificultades que se van presentando. Entonces, a partir de esa primera categorización, ¿no?, se ha elaborado una clasificación de los errores más importantes, ¿no?, aparecidos en el uso de fracciones, para lo que se ha realizado una amplia revisión de estudios en este caso, ¿no? Cabe destacar los de estudios de Linares y Sánchez en el 88, ¿no?, Godawat el 2011, Chamorro el 2003 y Bodin el 2004, ¿no? Entonces la clasificación presentada es la siguiente, ¿no? Errores por descuido o distracción, errores por desconocimiento de la respuesta, ¿no? Y estos errores por desconocimiento de la respuesta se pueden establecer o se pueden dar cuando el estudiante realiza una simplificación incompleta, ¿correcto? ¿Ya? Quiere decir que muchas veces probablemente simplifica solo el numerador con denominador, ¿correcto? Pero la simplificación no es completa. Operaciones con enteros, cuando operan con enteros, y también errores en la jerarquía de operaciones, ¿no? Sabemos que cuando el estudiante se enfrenta a una situación de trabajo, muchas veces surgen las operaciones combinadas, y ahí hay que tener en cuenta justamente un nivel de jerarquía de estas operaciones para poder operar. Y muchas veces el estudiante obvia esta jerarquía y llega a una solución errada, ¿no? Así como también hay errores por defectos en la comprensión del concepto. Estos errores por defectos en la comprensión del concepto están ligados
a error con la conmutatividad de las operaciones, ¿no? Hay que trabajar mucho la propiedad conmutativa en operaciones, números racionales, pero también error en la ordenación de fracciones, ¿sí? Es otro error bastante común, ¿sí? Y también el error en la comparación cualitativa incorrecta. Bien, así como otro error en la comprensión del concepto sería o estaría ligado a que no consideran legítimo dividir o no consideran como legítimo restar un número menor de uno mayor, ¿no? Este es un concepto ligado al tema de números enteros, ¿no? Donde probablemente el concepto no ha quedado bastante claro y donde probablemente la construcción no se ha dado, ¿no? Como debería darse de una manera más pertinente. Asimismo, hay errores al relacionar multiplicar con ampliar y dividir con reducir, ¿no? Entonces, no siempre una multiplicación de una fracción implica una ampliación y no siempre una división de una multiplicación de una fracción implica una reducción, no sé que tenerlo bastante claro. Se da otro tipo de error cuando hay una extrapolación del cálculo, ¿no? De los números naturales de las fracciones, cuando no se establece una relación parte de todo entre numerador y denominador. Eso quiere decir que el estudiante no ha entendido que hay una relación entre numerador y denominador y yo no puedo ver a numerador y denominador como dos cantidades separadas, ¿no? Como dos cantidades que no están relacionadas. Entonces eso me lleva a establecer un error relacionado a los números naturales, ¿no? Al cálculo con naturales, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los ejemplos más adelante. Por otro lado tenemos los errores relacionados, ¿no? O relacionados con la equivalencia de fracciones. Este es otro error en la comprensión del concepto, ¿no? Y la construcción de fracciones equivalentes está ligado también a cómo nosotros simplificamos las fracciones y cómo hemos interpretado esa equivalencia. Bien. Asimismo también tenemos errores en la aplicación sistemática de procedimientos erróneos, ¿sí? La sobresimplificación, por decirlo así, ¿no? El error en el algoritmo suma, que sí sería digamos, un error bastante preocupante, ¿no? Porque se supone que el estudiante ha trabajado mucho sobre la adición, ¿no? O sustracción, operaciones aditivas, pero como muchas veces se establece esa individualidad de numerador y denominador, ¿no? Lo mismo sucede cuando establece un algoritmo. Error en el algoritmo de multiplicación también, ¿no? La forma como se multiplica. La multiplicación cruzada incorrecta, muchas veces tenemos las fracciones y las multiplicamos en cruz para establecer el resultado del producto, ¿no? Como un denominador incorrecto, ¿no? Cuando se establecen los comunes denominadores de dos fracciones, muchas veces se dan de manera incorrecta, división o multiplicación también incorrecta, ¿no? Y dividir en lugar de multiplicar y viceversa, ¿no? Son los errores más comunes relacionados a la aplicación sistemática de procedimientos erróneos. Muy bien. Entonces podemos ver que en la primera categoría, errores por descuido o por distracción, ¿no? Se encuentra en este caso, como lo habíamos manifestado, errores que tienen que ver con la falta de concentración, ¿no? Despistes en los alumnos, y esos errores aparecen de forma esporádica y aleatoria. En la segunda categoría podemos ver errores por desconocimiento de la respuesta, ¿no? Que se incluyen las respuestas que han quedado en blanco sin terminar o aquellos resultados propuestos al azar. Estos errores son atribuidos a carencias en los conocimientos previos. En este caso aquí se han identificado tres tipos de errores, ¿no? Simplificación incompleta, operaciones con enteros y error en la jerarquía de las operaciones. Y en 2.1, que es simplificación incompleta, ¿no? Podemos decir que en el primer tipo, simplificación incompleta, ¿no? El GODAPTE 2011 clasificó aquellas respuestas en que los alumnos no terminan la simplificación de una fracción.
Una posibilidad es que los estudiantes no saben cómo proceder en adelante, ¿no? Bodino 2006 señala que estos errores son debidos a las lagunas en los conocimientos previos y que están relacionados con la comparación de fracciones, es decir, con fracciones equivalentes. Asimismo tenemos errores en operaciones con cantidades enteras, ¿no? En este caso se incluyen errores que los alumnos cometen al operar con enteros. El motivo de estos errores no se incluye o no se atribuye a carencias en los conocimientos sobre números enteros, sino que son producto de despistes o de la precipitación, ¿no? A continuación se muestra un ejemplo de teclado, ¿no? En este caso, 4/9 entre 2/3 en este caso, ¿no? Y eso nos da 12/16. Error 2.3, ¿no? En este caso en la categoría se incluyen errores cometidos por no realizar operaciones, ¿no? Y otras posiciones en el orden correcto. En este caso se muestra un ejemplo de este error, es que los alumnos realizan la suma antes que una multiplicación, ¿correcto? Podemos ver que a partir de ello seguimos analizando los errores y vamos a la categoría 3. En esta categoría de error, ¿no? Al ver la conmutatividad en las operaciones, ¿no? Se incluyen aquellos errores donde la propiedad conmutativa no estaría presente, ¿no? Sabemos que en operaciones de sustracción A menos B es diferente de un B menos A, ¿no? Pero, y lo mismo pasaría en división, ¿no? A entre B es diferente de B entre A, pero muchas veces se cometen ese tipo de errores, ¿no? Así como en la siguiente categoría, en ordenar las fracciones, se incluyen errores en lo que los alumnos consideran, por ejemplo, un medio que es menor que un tercio, ¿no? Argumentando de que 2 es menor que 3. De ahí justamente decíamos que estaría desligado numerador y denominador y se siguen trabajando todavía con naturales, ¿no? Todavía se tiene esa concepción del trabajo de números naturales. Y la comparación cualitativa incorrecta, ¿no? Allí se incluyen errores que comete el alumno llegando a conclusiones equivocadas, ¿no? Al asociar de manera incorrecta algunas ideas. Por ejemplo, designar que la mitad de la fracción de un sexto, ¿no? La fracción un sexto como un tercio, ¿no? Que es en realidad el doble en este caso, ¿no? Argumentando que la mitad de 6 es 3. Si nos podemos analizar acá este punto, podríamos ver que este análisis cualitativo, ¿no? Muchas veces parte justamente de una comprensión sesgada, ¿no? de poder entender el concepto como tal, ¿no? De relacionar dos representaciones de la fracción. Tendríamos que trabajar bastante el tema de la comprensión de fracción, ¿no? Y la relación que existe en numerador y denominador. Pero también no considerar legítimo dividir el número menor y el mayor, ¿no? Entonces, sería que el estudiante no comprendió muy bien el concepto de cociente, ¿no? Donde yo divido la cantidad entre un número de partes, ¿no? Dividir, por ejemplo, 20, dividir por 20, ¿no? El número 16, en este caso. Probablemente nos demos cuenta que el estudiante llegue a una fracción impropia y que se dé cuenta que cómo es posible que el numerador sea mayor que el denominador, ¿no? Entonces surge la necesidad de tener ejemplos donde vayamos construyendo ese concepto de fracción impropia y donde el estudiante se vaya apropiando de esa categoría. La siguiente categoría está relacionada al error cometido al relacionar, multiplicar con ampliar y dividir, ¿no? Estos errores son muy frecuentes, ¿no? Son bastante frecuentes. Extrapolación del cálculo de los naturales, ¿no? A las fracciones. En este caso yo podría decir 2/3 más 4/5, ¿correcto? Y sumaría numeradores y sumaría denominadores, ¿no? O restaría numeradores y restaría denominadores, de ser el caso. Entonces observamos que estos ejemplos se realizan por separado las operaciones de numeradores y denominadores, ¿no? Nuevamente insisto acá que se está viendo numerador y denominador como dos números que no están relacionados sino como cantidades separadas, ¿no? Y esto probablemente sea porque estoy extrapolando el cálculo de los naturales a las fracciones, ¿sí? Y eso está originando justamente este error. Y el error nuevamente relacionado a la equivalencia de fracciones,
¿no? Permite obviamente que el estudiante establezca una equivalencia equivocada, ¿no? Y que no, en este caso, sea muy competente para poder establecer esa equivalencia, ¿no? Esto nos puede definitivamente traer más adelante diferentes errores en relación a ya el trabajo de proporcionalidad o el trabajo de razones, en este caso a través de la trigonometría. Bien, y la última categoría en este caso, ¿no? La última categoría que está relacionada a la aplicación sistemática de procedimientos erróneos, se agrupan errores que se deben a que los alumnos no han comprendido en su totalidad las reglas que se debe seguir a la hora de operar, ¿no? Entonces se dividen en 7 subcategorías. Una de ellas es la sobresimplificación, la otra es el error, ¿no?, en el algoritmo suma, la otra es el error en el algoritmo multiplicación, la siguiente es la multiplicación cruzada incorrecta, la siguiente es con un denominador incorrecto y la siguiente, penúltima, es división y multiplicación incorrecta, y la última es dividir en lugar de multiplicar. En la primera de estas categorías, relacionada a la sobresimplificación, los alumnos aplican la simplificación del producto a la suma, ¿sí? Entonces, o juntan términos sin considerar las operaciones que deben hacer, ¿no? Entonces, en este primer error de sobresimplificación, los alumnos aplican la simplificación del producto o suma o juntan términos, ¿no? El error en el algoritmo suma, ¿no? Tanto Godino el 2004 como Bracket el 2006 detectaron errores en el algoritmo suma de las fracciones, produciéndose principalmente al mezclar este algoritmo con el de multiplicación, ¿no? Mata y Porcel 2006 realizan un análisis en el que muestran diversas modificaciones que los alumnos realizan a partir de este algoritmo, ¿no? Entonces, hay una confusión en este caso, ¿no?, al realizar ¿no? Correcto. Esta misma categoría tiene el error en el algoritmo de multiplicación, ¿no? Y este error en el algoritmo de multiplicación implica muchas de las cosas porque muchas veces este error, ¿no?, incluye que el alumno calcule el mínimo con múltiplo igualando los denominadores de las fracciones para posteriormente multiplicar los numeradores. Este proceso se ve justamente bastante en nuestros estudiantes cuando se realizan las operaciones de multiplicación. La multiplicación cruzada incorrecta también. Esta multiplicación cruzada incorrecta surge muchas veces de la confusión, ¿no?, que se encuentra con un número natural multiplicando una fracción, ¿no? A menudo multiplican tanto numerador como denominador por dicho número natural. Con un denominador incorrecto. Este error también es detectado, ¿no?, por Eudater en 2011 y puede manifestarse de varias maneras, ¿no? Por un error en las operaciones de cálculo, ¿no?, debido a la elección del menor denominador, ¿no?, y al considerar la suma de los denominadores como tal. Bien, partiendo de ello, podemos ver que tenemos dos categorías interesantes, ¿no?, que es la categoría de división-multiplicación, y que es errónea en tanto se incluyen aquellos errores que los alumnos cometen al utilizar el algoritmo de división o multiplicación de fracciones, ¿no? A menudo los estudiantes mezclan ambos algoritmos, ¿no?, y esa mezcla obviamente permite que definitivamente cometan el error, ¿no? Como se observa, realizan multiplicación cruzada con las fracciones. Al igualar, ¿no?, en este caso, el algoritmo de división, sin embargo, no realiza el procedimiento completo. Para finalizar esta clasificación, presentamos el último error, ¿no?, que es dividir en lugar de multiplicar, ¿sí? Este tipo de error que permite justamente trabajar una operación antes que otra, ¿no?, en Linares y Sánchez, ¿no?, encuentran que este error los alumnos utilizan un algoritmo de división en las multiplicaciones, un algoritmo de multiplicación en las divisiones, ¿no? Muy bien.
Hasta acá entonces, estimados colegas, hemos hecho un repaso de los diferentes errores ya dados en el proceso del trabajo con fracciones, que como docente son importantes porque nos permite tener un panorama bastante amplio de lo que sucede, ¿no?, en cada una de estas categorías, para poder justamente trabajarlas y ver cómo es que partimos de estos errores para llevar, ¿no?, a una comprensión completa y poder corregir estos errores en ese sentido, ¿no? Vamos a ver en algunos momentos algunos casos establecidos, ¿no?, a estas diferentes categorías, ¿no? Y con eso estaremos de alguna manera validando cada una de estas categorías propuestas, ¿no? Por otro lado, déjenme decirles que es importante que ustedes manejen estas diferentes categorías porque va a permitir que ustedes puedan establecer planes de mejora en sus sesiones para poder ir mejorando su práctica pedagógica. Les agradezco una vez más la participación y nos estamos viendo en el taller de casos. Muchas gracias, estimados colegas de la región La Libertad y de todo el Perú. Les saluda César Honores Vázquez. Fue un gusto trabajar con ustedes.